Muy buenas tardes, distinguidos abogados, abogadas, distinguidos expositores extranjeros y nacionales que nos acompañan. El tema que se nos ha encomendado, control de constitucionalidad versus control de convencionalidad. El doctor Yanarea nos ha permitido allanar el camino porque ha adelantado algunos conceptos con los cuales nos permite también minimizar nuestra exposición. Como ustedes saben, los estados han asumido compromisos internacionales importantes en materia de derechos humanos y estos compromisos internacionales han generado un nuevo rol en el Poder Judicial en materia de preservación, tutela y garantía de vigencia y eficacia de los derechos humanos. La cuestión que se plantea, sin embargo, es el problema al que se enfrenta el juez en un caso concreto que debe decidir qué norma debo aplicar en presencia de la disparidad de normas jurídicas con alcance, contenido distinto y en jerarquía distinta. En otras palabras, ¿puede el juez aplicar con prioridad la norma convencional por encima del mandato de su norma constitucional? ¿O está el juez obligado a obedecer el mandato constitucional por encima de la norma convencional? Esta disyuntiva plantea dos deberes fundamentales que tiene el Poder Judicial. El deber de control de la constitucionalidad y el deber de control de la convencionalidad. Veamos rápidamente ambos controles. Control de la constitucionalidad, ¿qué es? Ya esto se adelantó algo, no es más que aquella comparación que debe hacer el juez al momento de decidir un caso concreto entre la norma jurídica ordinaria y la norma constitucional. De manera que en caso de disparidad debe darle prelación de aplicación a la norma constitucional. Y luego tenemos el control de la convencionalidad, que no es más que aquel deber que tiene el juez de asegurar en el ejercicio de su función jurisdiccional, en esa sagrada función de administrar justicia, que los derechos consagrados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos tengan plena eficacia, validez y que realmente respondan a los fines y objetivos de esos instrumentos internacionales. En el caso del control constitucional, ¿a quién compete? Bueno, acá ya se dijo, hay un control constitucional concentrado que se atribuye a un ente jurisdiccional con funciones y competencias específicas en la guarda de la Constitución, llamado control concentrado. Pero solamente tiene este juez, este órgano del Poder Judicial, la facultad de control de la constitucionalidad, o también puede aquel juez ordinario examinar el asunto desde la óptica de la aplicación de la norma constitucional. Y es lo que se ha llamado por el control difuso, es decir, poner al juez también en sus manos la facultad de velar porque la norma constitucional tenga la eficacia jurídica que corresponda frente a la norma ordinaria. En algunos estados se sigue un control concentrado de la Constitución, en otros estados hay un control semiconcentrado, pero también hay un sistema de control mixto donde operan ambos sistemas. Control concentrado del poder de la Constitución y control difuso que compete al juez ordinario. Como planteaba el doctor Yanarea, esto es una cuestión difícil. Hace poco teníamos una discusión nosotros frente al escenario que nos deja el gobierno con una serie de decretos ejecutivos donde se hacen indultos
por delitos políticos en un país donde no hay un solo delincuente político, pero que además no se hace en favor de personas que han sido juzgadas, sentenciadas o castigadas por delito alguno. La forma en que está concebida esos decretos ejecutivos sugieren la idea de que incluso están exentos bajo el indulto las personas que aún pudieran pensar mañana cometer un delito. En realidad, un verdadero adefesio jurídico. Y la pregunta que nos formulamos: muchos abogados corrieron con las gacetas oficiales a los tribunales a presentar la solicitud de extinción de la acción penal en virtud del indulto. Y aquí surgieron posiciones interesantes en los tribunales. Algunos jueces acogieron la extinción y concedieron el derecho consagrado por la norma del decreto. Otros, más cautos, advierten frente al cambio de gobierno la inconstitucionalidad del decreto. Y en algunos casos, algunos jueces se anticiparon a negar el derecho del indulto sobre la base de que la norma era inconstitucional. Y se me pregunta, ¿esto es correcto? ¿Está bien? El juez de Chepo, el juez de Chimán, el juez de Soná puede decidir que una norma es inconstitucional abrogándose la competencia de la guarda y custodia que tiene la Corte Suprema. La verdad, responderle era un poco atrevido la cuestión. Todos coincidimos que en verdad estos decretos ejecutivos, primero porque no hay delitos políticos, de partida la norma es a todas luces con matices inconstitucionales. Yo quiero pensar que el juez hoy día se enfrenta a un escenario nuevo, producto de la evolución de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado. Y que este nuevo juez ya no es un juez nacional, sino que tiene que ser un juez con una visión supranacional. Podemos hablar incluso de un juez iberoamericano. Un juez que tenga la valentía y la hidalguía de reclamar en cada una de sus actuaciones la eficacia plena de los derechos humanos. Entonces, tal vez puede que no nos guste que el juez municipal o el juez circuital haga una manifestación en cuanto a negar la eficacia de un decreto dictado por un presidente de la República sobre la base de esa disyuntiva con la norma constitucional. Sin embargo, creo que para que esto ocurra es importante y fundamental que el sistema de justicia se fortalezca, que el juez conozca verdaderamente los derechos humanos y los instrumentos internacionales. No me gusta traer a colación experiencias personales, pero hace poco puse un amparo de garantías constitucionales, alegando la violación al principio de legalidad, al derecho de una sentencia o una decisión razonada con garantías reales de defensa y otros reclamos más. Para sorpresa mía, el Tribunal de Control de Garantía me falla 3 meses después, dándome en el coco. Es decir, me negó la pretensión. Pero a mí no me dolió que me negara la pretensión. Me dolió la forma en que me niega esta pretensión. Y en un razonamiento corto, sumario, me dice que el debido proceso se compone de 3 elementos.
tribunal competente, procedimiento legal y prohibición del doble juzgamiento. Y para mí eso fue deprimente. Que un juez, que un tribunal coincida el derecho al debido proceso solamente con estos tres componentes es deprimente dentro del sistema de administración de justicia. Porque el derecho humano al debido proceso es mucho más que eso. El debido proceso supone el deber de control de la convencionalidad. Supone la obligación de razonar adecuadamente y motivar la sentencia. Entonces hay que tener cuidado con el tema. Creo que existe la posibilidad de que el juez pueda ejercer control difuso de la Constitución, pero también que ese juez esté preparado. Veamos ahora la cuestión del control de la convencionalidad per se. ¿Quién tiene ese derecho de control de la convencionalidad? ¿Qué es eso? Bueno, control de la convencionalidad no es más que el deber que tienen los operarios de justicia de velar porque las normas de los instrumentos internacionales, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se cumpla plenamente. Que los derechos y garantías consagrados en los instrumentos internacionales tengan la eficacia jurídica que les es propia. Que los derechos y libertades humanas consagrados en ellos tengan realmente esa eficacia jurídica que constituye el fin y el objeto de estos instrumentos internacionales. ¿A quién compete ese control? Bueno, de acuerdo a la decisión de la Corte que mencionaba Jorge acá, ese deber corresponde al juez. Y al juez en su más amplia expresión, con lo cual toca tanto al juez que tiene funciones de garantía, de control, en ejercicio de los mecanismos de tutela y de garantía, llámese demandas de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data, etcétera, pero también compete al juez ordinario en cada una de sus actuaciones. Y ese control también compete en un plano internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso del sistema regional americano y a los demás órganos internacionales que tienen en su competencia la decisión de conocer sobre asuntos de violación de derechos humanos. Solo que el control internacional es complementario, subsidiario al control nacional. ¿Qué significa esto? Que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce control constitucional, control convencional, lo hace porque el sistema, el aparato judicial nacional no ha tenido la capacidad de controlar los actos del poder público que se desvían del contenido, alcance de estos instrumentos internacionales. Y por eso la Corte Interamericana ejerce ese control. Y ese control a nivel de la Corte Interamericana puede hacerse en dos vías, por vía de su competencia consultiva, donde la Corte ha venido generando pautas sobre temas de compatibilidad del derecho interno con el derecho internacional, pero también puede ejercerse en el plano jurídico de las normas de los instrumentos internacionales en el caso concreto contencioso. Hay un caso que a mí me gusta mucho de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es el famoso caso Da Costa Toagan contra Barbados. Y es el caso que nos permite realmente ver un poco ese papel del rol del juez en el control de la convencionalidad. Se trata de un individuo, el señor Da Costa, que comete un homicidio en estado de ebriedad.
juzgado, sentenciado y condenado a pena de muerte por horca. Año 2005 contra el Estado de Barbados. Es decir, aquellas películas vaqueras que vemos, más o menos esto estaba pasando allá. Y luego de agotadas las instancias correspondientes, el caso, después de la comisión, llega finalmente a la Corte Interamericana y se demanda al Estado por violación del derecho al debido proceso, entre otras cosas. No haberle informado ni haberle dado la oportunidad real de defensa a este individuo en el curso del proceso penal. ¿En qué consistía la cuestión? Durante el proceso penal se determinó de alguna manera que el señor sufría de trastorno mental bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Se le hace el examen para determinar si es o no imputable en el proceso. Pero nunca se hizo el examen para determinar su condición mental y su estatus psíquico mental para el momento de la comisión del hecho. A este individuo se le había en el proceso penal nombrado un defensor público. Y se cuestionaba que nunca se le dijo, ni su abogado lo pidió en el acto de audiencia, que él podía reclamar un examen para determinar su condición. Y la Corte llega a la conclusión, en este caso, de que esa omisión del juez, independientemente que la parte lo haya o no pedido, el no haber él como juez provocado que se hiciese el examen para la determinación del grado de responsabilidad, era una violación al debido proceso. Sobre todo cuando estamos frente a un caso donde la discusión del derecho puede significar esa relación entre la vida y la muerte. 2 minutos. Es probable que si esto se hubiese hecho, sus condiciones seguramente serían diferentes con motivo del resultado de la acción penal y quizás pudo haberse evitado la pena de muerte. Bien, 2 minutos termino. Situación de Panamá. Panamá ha asumido compromisos importantes en materia de derechos humanos. Somos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Protocolo y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en fin. Y hemos asumido los 2 compromisos internacionales fundamentales en la materia. Nos obligamos a respetar y a cumplir las normas derivadas de estos instrumentos internacionales y adecuar nuestro derecho interno a esas normas jurídicas que derivan de esos instrumentos internacionales. Significa que tenemos el compromiso de velar por el control de la convencionalidad. ¿Cuál ha sido la postura hasta ahora de nuestro ente jurisdiccional en la cuestión? Con motivo de la última reforma a la Constitución, que se amplía el artículo 17, se establece el principio de progresividad de los derechos humanos. Y dice ahora el constituyente que los derechos y libertades consagradas en la Constitución son mínimos. Significa que estos derechos pueden eventualmente ampliarse. Bajo esta concepción, y la Corte recientemente en 2012, en un caso de amparo, le manifestó a los jueces la importancia del deber del control de la constitucionalidad y el deber de la convencionalidad. Gracias, profesor. Sí. Raúl. Bueno, gracias por escucharme, muy amable.